Y vamos a venir a la palabra el día de hoy. Quiero que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a entrar en tema. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Seguimos estudiando la vida de David. Y el tema de hoy está muy interesante. Sobre todo porque es una historia que no conocemos mucho, o tal vez sí la conozcas, ¿verdad? Si has leído hacia detalle la palabra, pero tiene que ver con David, tiene que ver con la vida de David. Y recordemos que la última vez que hablamos de la vida de David fue en el capítulo 13, del pecado, del abuso sexual que cometió Amnón con su media hermana Tamar. Y todo esto es consecuencia de todo lo que David ya había hecho. ¿Te acuerdas que él había desobedecido a Dios, había pecado? Y el profeta Natán, cuando se acercó a él para confrontarlo, le dijo que la espada no se apartaría de su casa, ¿no? Entonces, es un juicio fuerte sobre David, aunque Dios tiene misericordia y lo perdonó. Pero el juicio, las consecuencias, yo digo, son las que David tuvo que afrontar, y ya lo hemos dicho que a partir de ese momento él estaba en su momento más glorioso de su reinado, ¿verdad? Como rey en Israel, empieza a venir una decadencia y empieza a cumplirse la palabra, ¿verdad? Porque Amnón viola a Tamar y después David no hace nada. Después Absalón mata a Amnón, el medio hermano de Amnón, ¿verdad? Los dos hijos de David, pero medios hermanos entre ellos, por vengar a su hermana Tamar. Y Absalón sale huyendo, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque David no hace nada, ¿no? Aprendíamos la vez pasada sobre el abuso sexual, pero también cómo David no hace nada como papá, no actúa como padre correctamente. Lo único que dice la Biblia es que se enojó mucho por lo que pasó, pero no hizo nada absolutamente. Y creo que ahorita vamos a hablar otra vez un poco sobre la paternidad de David. Y yo tengo 3 títulos para esta enseñanza, ¿no? Yo puse: padres que educan mal a sus hijos pagan las consecuencias cuando crecen. O también otro título: no quieras ser más bueno que Dios. O otro título que le puse: aguas con tomar decisiones con el corazón. O sea, hoy vamos a hablar de todo esto, ¿no? Padres que educan mal a sus hijos pagan las consecuencias cuando crecen. No quieras ser más bueno que Dios, porque vamos a aprender que David quiso ser más bueno que Dios. Y aguas con tomar decisiones solo con el corazón, porque son las peores decisiones que puedes tomar en la vida. Han pasado 3 años donde pasó este acontecimiento, esta tragedia en la familia de David. Y Absalón está desterrado. Absalón huyó, se fue a vivir a la tierra de su mamá, de su madre, ¿verdad? Donde vivía la familia de su madre, porque obviamente era hijo de David, ¿verdad? Pero su madre vivía en otra región, donde Absalón se fue y por 3 años estuvo ahí. Ahora, hay un personaje, dice en el versículo 1, vamos a arrancar, dice: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Entonces, ¿quién es Joab? Porque este personaje va a jugar un papel importante en esta historia. Joab era el comandante de los ejércitos de David, ¿no? Era uno de los más importantes, valientes, pero también era sobrino de David. Fíjense qué interesante, o sea, era primo de Absalón, era hijo de una hermana de David. Entonces había una familiaridad, Joab y David, ¿verdad? David era el tío, Joab era el sobrino. Y Joab, que era un hombre muy importante en el ejército, de hecho era el general, el principal del ejército de David, se da cuenta que David extraña a Absalón, ama a su hijo Absalón. De hecho, ese amor que tiene David hacia Absalón, pero es un amor
que no fue correcto como lo ayudó o lo educó. Vamos a verlo más adelante. Y entonces él trama un plan para que Absalón regrese al reinado. Trama un plan que es el que vamos a leer en el capítulo 14, y parece que Joab tiene una motivación genuina. O sea, realmente es su primo el que está por allá, es su tío el que está, es el rey, pero es su tío. Hay un tema ahí entre familiar y un tema donde él está muy cerca de David, ¿verdad? Porque era el brazo derecho del ejército de David. Entonces él quiere actuar, quiere interceder, quiere tomar una acción para ayudar a que su primo regrese a casa del reino, al donde está el reinado. Pero resultó que esta decisión que Joab tomó, ¿verdad?, al final resultó en un desastre para David, como lo vamos a estudiar, y el culpable realmente fue David. David cometió errores. Entonces vamos a leer algunos versículos. Dice: entonces, conociendo Joab, ahí versículo 1, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, su primo, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo. Entonces ahora Joab va a tramar un plan para hablar con David, y le dice: te ruego que finjas estar de duelo, te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca, o sea, le dio el plan. Y entró pues aquella mujer a Tecoa, al rey, y postrándose en tierra. Ahora quiero que sepas que esta mujer era una gran actriz, ¿verdad? Porque va a actuar y va a dar un sketch, ¿verdad?, que Joab le dijo que le diera a David. Postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero, y así apagarán el ascua que me ha quedado, o sea, lo poquito que me queda a mi otro hijo, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. O sea, David le dice: a ver, oye lo que pasa. Y dice: ok, esto es lo que voy a hacer. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa, ¿no? Así como diciendo: yo soy la culpable de esto. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. O sea, ella está ganando el corazón de David, donde David tiene la última palabra, ¿verdad? Dice: cualquiera que quiera tocar a tu hijo, llámalo y se las va a ver conmigo. Y el juicio es este: nadie puede matar a tu hijo. Y si alguien quiere hacerlo, dile que venga y se las va a ver conmigo, ¿no? Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Hasta ahí vamos a leer para entender un poquito esta historia. Esta historia parece la misma historia cuando el profeta Natán llega con David, ¿te acuerdas? Y el profeta Natán le cuenta una historia a David. Claro, él es dirigido por Dios para confrontarlo con su pecado. Entonces, cuando David hace juicio de este hombre que en la historia de Natán había matado a una corderita y él era un hombre muy rico, entonces él dijo: ese hombre debe de morir. Entonces, cuando él hace el juicio, Natán le dice: ese hombre eres tú, quien ha desobedecido, porque tú tenías todo y tomaste a la mujer de Urías.
Entonces, tal vez Joab había escuchado esa historia. Tal vez Joab había conocido lo que sucedió y a él se le ocurre la idea de llevar bajo la misma manera, ¿no? de confrontar a David de una manera similar a través de esta mujer. ¿Cuál es la manera? Es una historia donde él le dice: a mi hijo lo han matado, su hermano se pelearon, murió, lo mató el hermano, pero David, yo te quiero pedir que tú tengas misericordia. Entonces está tocando el corazón de David y está actuando esta mujer, ¿verdad? Es una gran actriz porque lo que va a tocar ahora es el corazón de David. Ahora David se siente pues motivado, y ahora no estaba mal en principio de proteger al hermano, al hijo de esta mujer. ¿Por qué? Porque aunque la ley establecía, ¿verdad?, vida por vida, y en la ley estaba establecido que si alguien mataba en ventaja o alguien mataba con alevosía, con premeditación a otra persona, entonces esa persona debía morir. Pero había salvedades en la ley, y una de ellas era cuando era un accidente, cuando era una situación donde, y se pone el ejemplo en la ley, ¿no? Cuando dice 2 hombres están trabajando con un hacha y de repente se sale el cabezal de la hacha y le golpea al otro y lo mata, entonces esa persona es inocente porque fue un accidente, no fue premeditación, alevosía, ventaja, enojo, todo esto. Y entonces había como ciertas protecciones para este tipo de juicios. Ahora, ¿podría David hacer un juicio así? Pues sí, a lo mejor, porque si se demostraba que sí fue un enojo, a lo mejor los hermanos estaban peleando, pero vamos, no era como que lo quiso matar, ¿no? A lo mejor fue un accidente, fue una situación que se salió de control, pero no era como que ya este hermano traía. Por otro lado, esta mujer, bueno, está sola, se queda sola, no tiene esposo, es viuda, es el único hijo, es el que queda. Entonces había muchas razones para que David pudiera haber hecho un juicio correcto y decir: está bien, o sea, tu hijo no va a morir, vamos a ver. Y finalmente él estaba tomando esa determinación. Pero lo que es interesante es cuando él ya decide lo que pasa, cuando le dice: no te preocupes, tu hijo no va a morir, te puedes ir en paz. Y él dice: oye, ¿le puedo decirte otra cosa? Y entonces él dice: dime. Ok, y lo que tú estás haciendo con mi hijo, la misericordia que tú estás haciendo con mi hijo, ¿por qué tú no la has hecho con tu hijo Absalón? Porque tu hijo Absalón también mató a otra persona, y tú, en lugar de perdonarlo, lo tienes desterrado por 3 años, lejos de aquí, y no le has dirigido la palabra. Además, él es el sucesor, en el caso de que tú mueras, a ser el rey en Israel. Y sigue el diálogo, y lo estoy hablando por el tiempo, ¿no? Y le dice: y si tú mueres, y si algo pasa, entonces toda la nación va a entrar en una crisis. Entonces, ¿tú por qué no estás actuando conforme a lo que tú estás juzgando? ¿Te das cuenta cómo es lo mismo que le dijo Natán a David? O sea, es la misma manera. Sin embargo, aquí podemos ver cómo en el momento en el que David hace este juicio, no era igual, no era lo mismo. Y te voy a decir por qué. Primero, porque Absalón mató a su hermano con ventaja y con premeditación. O sea, Absalón no lo hizo en accidente. Absalón tuvo todo el plan, tardó 2 años para planear matar a su hermano. Segundo lugar, esta clase de muerte, de homicidio, según la ley, tenía que morir. O sea, vida por vida, muerte por muerte, no, vida por vida. Entonces, por otro lado, no era el único hijo de David. David tenía muchos hijos que podían asumir el reinado, ¿no? O sea, sí podría haber sido Absalón, pero tenía otros hijos. Pero lo peor de todo es que David no hizo nada. O sea, la acción que Absalón cometió, o sea, a lo mejor tú dices: bueno, pues ¿cómo voy a, como padre, a dejar que a mi hijo lo mate, ¿no? Según la ley, ponle que diga: bueno, lo voy a perdonar. Pero, o sea, a lo mejor el máximo castigo, y eso es una idea que yo puedo decir, ¿verdad?, es ya no ser el rey. O sea, las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones, es ya no ser el rey. O sea, vendrá otro con un corazón más sabio, con no ser tan
porque está reflejando Absalón un corazón, y como lo vamos a ver después, ¿verdad? Un corazón violento, arrebatado, y conocemos a Absalón, quién fue Absalón, ¿no? Entonces, pudo haber actuado David de otra manera, pagar las consecuencias de sus acciones, y no era solo dejarlo en el exilio. Entonces, el problema que David cometió durante 3 años que lo tuvo allá es que David no hizo nada. Y ya hemos aprendido que cuando hay un problema, tú lo tienes que resolver. Porque no hacer nada, cuando tienes un problema y no haces nada, el problema crece. Y eso es algo que tenemos que aprender en la vida, ¿no? Tenemos que aprender como cristianos, como hombres, como mujeres, en donde los problemas no se resuelven solitos. Los problemas son para resolver. Y entonces, cuando tú no haces nada, el problema va a crecer. No es como que ahí se queda y no pasa nada. No, es una bola de nieve que está creciendo. Entonces, David no hace nada con su hijo. Simplemente solo se enojó. Lo dejó 3 años por allá en la casa o en donde vivía su madre, y no había regresado. Y todos sabían que David estaba enojado. Todos sabían que David lo había desterrado, pero no había hecho nada. Entonces, lo que están tratando Joab es que regrese el hijo que está desterrado, ¿no? Ahora, David en ese momento se reconoce y dice, bueno, ok. Entonces la mujer le dice, ¿por qué no haces lo mismo con tu hermano, con tu hijo? Tu hijo hoy lo hizo lo mismo, conmigo estás teniendo misericordia, está diciendo que no maten a mi hijo, ¿por qué no haces lo mismo con tu hijo Absalón? Y entonces David se da cuenta que esto no viene de ella. Entonces en algunos versículos más adelante, y quiero que rápidamente, cambié la hoja, entonces le dice, el versículo 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. O sea, David le dice, ahora te voy a preguntar algo. ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? O sea, David no es tonto. David dice, no, a ver, esto es un plan de Joab. O sea, no es Joab quien te lo dijo. No estás aquí porque Joab te lo pidió. Y entonces la mujer le dice, sí, la verdad es que sí. Ahora, David no hace nada contra Joab. De hecho, vamos a ver cómo él da la orden para que regrese a Absalón. Pero antes quiero recalcar que en esta plática entre esta mujer y David, lo que esta mujer hace entre todo lo que es su astucia, su actuar, es que aduló a David. ¿Qué es esa palabra? Lo halagó, lo piropió. O sea, a David, esta mujer le dijo, es que, rey, usted como nadie. Usted es tan bueno, tan justo como nadie. Mira lo que dice el versículo 17. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, por lo que le dijo. Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Versículo 20. Dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo ha hecho esto. O sea, la mujer le dice, sí. O sea, Joab intervino porque quiere cambiar lo que está pasando. Pero mi señor, otra vez dice David, pero tú, mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Y creo que esas palabras de esta mujer daña el corazón de David. No hay nada peor, escucha bien hermano, y esto es una lección que tenemos que aprender, es cuando tú te crees, ¿verdad? Las adulaciones. Cuando tú te dicen, no, es que tú eres tan bueno, es que tú, nadie como tú. Que eso siempre se nos resbale. De verdad. Porque eso te pega directamente al corazón, al orgullo, y te hace creer que tú eres mejor, y entonces puedes tomar decisiones equivocadas. Hace años, yo recuerdo que un pastor, que era un amigo, pues era un buen amigo, llegó conmigo. Yo en ese tiempo no era el pastor principal, mi esposa y yo éramos pastores asistentes.
Y este pastor llegó conmigo y me dijo: pastor, quiero hablar contigo. Le digo: sí, pastor, ¿qué pasó? Era un amigo. Mira, pastor, hemos visto, mi esposo y yo, que Dios te está llevando a otro nivel, Dios te está ungiendo, la palabra que Dios te está dando es diferente. O sea, me empezó a llenar de florecitas, ¿no? Y la verdad es que el pastor principal, hemos visto todo lo contrario. Cada vez menos, cada vez predica menos, cada vez no está, cada vez no está fluyendo algo, no está. ¿Sabes qué, pastor? Tú deberías de ser el pastor principal. ¿Sabes qué, pastor? ¿Por qué no hacemos algo y hablamos con él para que él se quite del pastorado? Así me dijo. O sea, primero me subió, ¿no? Y luego me dijo: ¿por qué no hacemos esto? Yo te ayudo. Y yo le dije: ¿what? No. Porque yo he aprendido que esa clase de cosas, a veces el corazón de las personas son honestos, ¿sabe? Él no era honesto, pero quiero decir, cuando te adulan, cuando te dicen, cuando mira tú, y cuando hay liderazgo, cuando hay servicio y tú te inflas como globito, no dices: no, sí, yo soy. Y fue lo que le pasó a David. Esta mujer le está diciendo: no, David, tú eres justo, tú eres como un ángel, tú eres bueno, yo sé que tú vas a hacer lo mejor. Entonces parece que David ahí perdió el piso, porque eran dos casos diferentes. El caso de este chico podría decir: ok, está ahí. Pero el caso, ahora se está dando cuenta que es una historia irreal, porque ya sabe que no es real. Entonces ya el juicio, bueno, no vale. Ahora, por otro lado, ¿qué pasó con Absalón? ¿No? Entonces, vamos a avanzar, porque al pegar el corazón, el orgullo, al pegar al orgullo en el corazón de David, y por querer ser más bueno que Dios, actuó mal. Porque entonces David trae a Absalón. Entonces le dice a Joab en el versículo número 23: se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero escucha lo que sigue: mas el rey dijo: vayas a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. O sea, lo trajo a Jerusalén, pero ahora lo encerró en su cuarto. Ahora lo encerró en su cuarto. ¿Y sabes cuántos años pasaron? 2 años. O sea, 3 años sin hablarle, desterrado, y 2 años en su cuarto sin hablarle ni verle el rostro. O sea, 5 años sin hablarle a Absalón. ¿Y tú sabes cómo golpea eso en el corazón de un hijo o en una persona? Te voy a abrir mi corazón. Yo traía un patrón cuando recién me casé y varios años al principio de mi matrimonio, en donde la manera de enojarme, yo soy muy tranquilo, ¿no? Pocas veces yo me voy a exaltar así fuerte, pero mi manera de enojarme era haciendo la ley del hielo. O sea, yo le dejaba de hablar a mi esposa. Estaba enojado. Y entonces yo no le hablaba. Y entonces ella se acercaba: amor, yo sé que a lo mejor nada más soy yo, ¿verdad? Pero así era yo. Y yo no le hablaba. Y era como: estoy enojado. Podían pasar días porque estoy enojado. Y fui aprendiendo. Y un día, y yo sé que Dios trata con nosotros, me di cuenta cómo lastimaba eso el corazón de mi casa, de mi familia incluso. Mis hijos seguramente, si lo están oyendo, saben que yo era así, porque también me enojaba con ellos y no les hablaba. Y no hay nada peor que en lugar de resolver las cosas y comunicar las cosas, te quedes callado. Y eso es lo que David hizo. Pero no lo hizo durante 2 días. Fueron 5 años que no le habló a Absalón, que aunque lo quiere, porque dice que lo amaba, no le habló. O sea, la ley del hielo. Y David está tratando a Absalón, que ya es un joven, como un niño castigado. Qué triste cuando en lugar de corregir a un niño, permíteme bajarme ahora a un mal padre. ¿Por qué digo que David fue un mal padre? Porque cuando en lugar de corregir a un hijo, solo lo castigas. Y aquí tengo un pensamiento muy interesante. David es un padre que dejó que Absalón
David es un padre que dejó a Absalón hacer todo, pero cuando regresa a casa no le deja hacer nada. Y a veces así hay padres que dejan a sus hijos hacer todo, no los corrigen, no los enseñan, pero cuando se portan mal, entonces vete a tu cuarto, no salgas de tu cuarto, estás castigado, no puedes tener nada, vete, no te quiero, vete. Y el pobre niño no sabe. David está reflejando como padre lo que él hizo seguramente cuando eran chicos. No se comunicó. Simplemente hay padres que dejan que el hijo haga lo que quiere. Entonces ya hartos, ¿verdad? Porque no hay una corrección correcta y no hay nada peor que un padre que no corrige al hijo. Por eso la Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que el amor y la disciplina son importantes en la corrección en el proceso de un hijo. Pero no hay nada peor que un padre que deja que el hijo haga lo que quiere y cuando están hartos ya los castigan, ¿no? O sea, ya me llegaste hasta el gorro, entonces lárgate a tu cuarto, les empiezan a ofender, les empiezan a decir, le cierran la puerta y cállate y no digas nada, y el niño dentro no sabe ni qué pasó. Estoy enojado contigo. Y ya ni cenar les dan, los mandan a dormir sin cenar. Eso es una violencia, es una mala educación, eso es abuso, eso no es disciplina. Entonces, así son los padres que son indulgentes en la educación de los hijos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que David está actuando con Absalón, que es un joven, como si fuera un niño de 5 años. No te quiero hablar, estoy enojado. Y no se comunica, no enfrenta el problema. O sea, tenía que haberlo hecho. Ahora, por otro lado está el hijo, el joven que está siendo castigado como un niño. Imagínate todo el coraje, toda la rabia, toda la impotencia, porque eso es lo que pasa cuando a un hijo no lo corriges correctamente. En su vida, en su corazón lo vas quebrando, entonces hay impotencia, hay coraje, hay enojo, no hay explicación. Y yo sé que el tiempo ha pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo debes de corregir un hijo? O sea, cuando un hijo desobedece, tienes que llamarlo y corregirlo. Ya que lo corriges, entonces sí le dices, te voy a corregir, dejas que llore un rato, que sufra el momento de la disciplina. Cuando digo sufra, no que sea violencia, no le avientes el cinturón donde le caiga. O sea, lo corriges bien y una vez que el niño ha entendido, lo llamas, lo abrazas y le dices, hijo, tienes que entender que yo te amo, pero yo no puedo permitir que tú hayas desobedecido en esto. Te voy a explicar lo que tú hiciste. Tú desobedeciste, yo te lo pedí, o no sé, tú hiciste esto, no está bien, a Dios no le agrada, es incorrecto. Hijo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios perdón. Yo te amo, tú sabes que yo te amo y me duele lo que hago, pero tienes que entender que hay reglas y disciplina que yo tengo que ejecutar porque te amo. Esa es una disciplina correcta, donde no lo haces cuando ya estás hasta el gorro, cuando ya no aguantas, entonces le avientas la chancla y lárgate a tu cuarto y no te quiero. Y eso es lo que parece que David está haciendo. Dice Proverbios 19:18, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. En la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 19:18. Y entonces aquí vemos vemos una rendija, ¿no? Un pequeño ahí, una lucecita de cómo David trataba a sus hijos. Les dejó hacer todo y luego les quitó todo. O sea, les dejó hacer todo porque porque Absalón crece y es un caprichoso. La semana que entra vamos a hablar del hijo mal educado, Absalón. Porque Absalón fue un mal hijo. O sea, tú recuerdas la historia a lo mejor. Pero era un hijo mal educado, mal formado, y las consecuencias de eso, esa rendija de un padre que no enfrenta, no comunica, lo encierra al hijo, no le habla por 5 años. O sea, imagínate la frustración, el enojo, el odio, el resentimiento. ¿Qué le pasa? Está loco mi papá. Y bueno, el diablo y todo. O sea, por eso le hizo golpe de estado. Por eso quería matar a su padre. Por eso actuó Absalón. Ahora no se justifica. Y vamos a ver los valores de Absalón. Vamos a ver quién era este joven que tenía muchos problemas en su vida.
Pero la razón es porque aquí David sí atendió en primer lugar, y ya para resumir, ¿verdad? Atendió o hizo caso a una idea de una mujer que solamente fue enviada por este hombre Joab, y que finalmente ahí perdió el rumbo David. O sea, eran cosas diferentes. Ahora, si David hubiera hecho las cosas justamente, debió de haberlo hecho bien, pero no nada más lo mandó a traer y lo dejó encerrado por 2 años. El corazón es engañoso, y por eso hacer consejo de situaciones a veces no es fácil, porque cada circunstancia es diferente. Este era un caso, este es otro caso. Pero David dijo, pues entonces está bien. Pero él se trae al hijo mal educado, al hijo que no lo habla, y que le quebró el corazón también David a su hijo. Le rompió el corazón. O sea, quiero decir, le quebró en el sentido del odio, resentimiento, enojo contra su padre. De tal manera que tenemos que aprender de esta historia. Y yo creo que hay muchas lecciones que podemos hoy llevarnos en nuestro corazón. El tiempo ha pasado, y yo quiero que podamos orar para terminar, y podamos pedirle a Dios sabiduría, porque recuerda que la vida de David, o cada vez que tomamos estas historias de David, estamos aprendiendo, ¿verdad? Hace rato Karina oraba y decía, Señor, danos tu mente, queremos pensar como tú. Y yo oraba y decía, sí, Señor, tu palabra es lo único que nos va a ayudar a adquirir, asimilar principios como hijos tuyos, y tal vez como padres, tal vez como hijos, tal vez para hacer juicios, tal vez para entender la voluntad de Dios. David tenía un corazón que amaba a Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, y eso lo salvó muchas veces. Pero aquí David se volvió a equivocar. Aquí David volvió a tomar una decisión incorrecta, y lo vamos a ver más adelante, porque el jovencito malcriado que nunca lo formó, cuando creció le dio muchos problemas. Papá, mamá, lo que tú no hagas con tus hijos de niños, de grandes será muy complicado. Yo siempre recomiendo un libro a los padres que se llama Atrévete a disciplinar, del doctor James Dobson. Es uno de los libros que a mí bendijeron mi vida. Cuando mis hijos nacieron, yo lo leí, aprendí los principios, y no fui el padre perfecto, ¿verdad? Pero traté de trabajar de la mejor manera con ellos. Porque a un hijo hay que amarlo, pero también hay que disciplinarlo, hay que poner límites, pero también amarlo, y poner disciplina y límites y amarlo. ¿Me explico? ¿Entiendes el mensaje? Y eso va a traer a un hijo seguridad, a un hijo va a traer carácter, formación, pero también amor e identidad. Señor, te damos gracias esta noche, porque tu palabra es clara y siempre está tal cual. Así como vemos las virtudes de hombres y mujeres, vemos también sus errores. Pero Dios, aún la palabra nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que todo esto que está escrito quedó plasmado para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender de todo ello. Así que gracias, porque a través de estos personajes, hoy que estamos estudiando la vida de David, aprendemos lo bueno, porque hemos visto tantas cosas que nos hacen llorar de la vida de David, como un hombre conforme a tu corazón, pero también vemos errores que tuvo. Y Dios, yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos permitas tal vez volver a leer este capítulo 14 con calma, terminar la historia, la lectura completa, y meditar lo que tú hables de manera personal. Bendice a tu iglesia y bendice nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice nuestras casas, Señor. Y Dios, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.